En la sesión anterior les hablé de la importancia de Éxodo capítulo 20, verso 7. That the command to not commit adultery concerns all sexual purity. El mandamiento de no cometer adulterio tiene que ver con toda pureza sexual. And it's this one command that stands against a 24-hour-a-day barrage of sensuality. Y es este mandamiento quien hace fuerza 24 horas al día contra el bombardeo de la inmoralidad sexual. You know, just one example from within your culture. Solamente un ejemplo de su propia cultura. I was traveling through one of your shopping malls. Estaba viajando, caminando por alguno de los centros comerciales. And there was a mannequin in one of the stores. Y había un hombre allí en una de las tiendas. Advertising female clothing. Y él estaba anunciando que se vendía ropa de mujer. Now this is just a mannequin, but the outfit is cut out all the way down almost to the navel. Y había un maniquí allí que solamente promocionaba ropa de mujer, pero era prácticamente tentador. You see, in that sense, sex becomes a sales facilitator. En ese sentido, el sexo se convierte en un facilitador de ventas. But it's also in the entertainment industry. Pero también se encuentra en la industria del entretenimiento. And now, the way it's viewed by many people around the world, y ahora esto se observa por muchas personas alrededor del mundo, that it is a basic human right of fulfillment. Los cuales afirman que es un derecho básico de satisfacción. One very sensual magazine in the United States una revista muy popular en los Estados Unidos says that you have a right to have your sexual needs met. Dice, usted tiene un derecho, el derecho de tener sus deseos sexuales satisfechos. So, in light of what God says in this commandment to not commit adultery, así que a la luz de lo que Dios dice en este mandamiento de no cometer adulterio, in the words of Francis Schaeffer, how shall we then live? En las palabras de Francis Schaeffer, ¿cómo viviremos entonces? In other words, what is sexually normative for us as Christians? En otras palabras, ¿qué es sexualmente normativo para nosotros como cristianos? And equally as important, how do we communicate this to our children? E igualmente importante, ¿cómo le comunicamos esto a nuestros propios hijos? What are we passing along to them that is right and true and beautiful? ¿Qué les estamos entregando de forma duradera que sea verdadero y hermoso? Now, I want to get into a little bit more in this lecture of why is the mandate of sexual chastity so important to God. Ahora quiero hablar mucho de por qué el mandamiento de guardar la castidad sexual es tan importante. And I want you to meditate on this. Y quiero que mediten en lo siguiente. So when you leave here tonight or tomorrow or even next week, ya sea que usted vaya a su casa, deje este lugar o mañana o la próxima semana, there are several metaphors that are used in Scripture to describe Jesus' relationship to the church. Hay varias metáforas en la Biblia que se utilizan para describir la relación de Jesucristo con la iglesia. One is that we're all part of the temple of God. Each one of us is a stone. Es que todos somos partes del templo de Dios, cada uno como una piedra. But Paul also tells us something very interesting in Ephesians chapter 5. Pero Pablo también nos habla algo muy interesante en Efesios capítulo 5. Marriage becomes the chief example of our union with Christ. El matrimonio se convierte en el ejemplo principal de nuestra unión con Cristo. If you look at chapter 5 verses 22 through 32, si usted observa el capítulo 25 el capítulo 5 del 22 al 32, it's as if Jesus is the groom and the church is the bride. Es que Jesús es el novio y la esposa es la novia. Jesus is the altogether faithful groom. Jesús es aquel novio completamente fiel. And we as Christians are learning how to be faithful, even though we have sinful hearts. Y nosotros los cristianos estamos aprendiendo a cómo ser fieles aunque tengamos corazones pecaminosos. All forms of sexual activity outside of marriage, including pornography, todas las formas de pecado sexual y actividad, incluyendo la pornografía, pervert the metaphor of marriage between God and His people. Pervierten la metáfora entre Dios y su pueblo. Now,
I want to focus on two aspects: Ahora, quiero que nos enfoquemos en dos aspectos: restitution la restitución and defrauding. y el fraude o engaño. Okay, the first is restitution. La primera es la restitución. Here's what the concept says. Esto es lo que significa ese concepto. Restitution is giving back to the rightful owner La restitución es devolverle al propietario que tiene el derecho something that has been lost or stolen. algo que se haya perdido o robado. It's making good for lost damage. Es haciendo el bien por un daño realizado. Let me give you a biblical example. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Look at Exodus chapter 22, 1 through 4. Vamos a Éxodo 22 del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Okay, so the idea here is that if I steal something from you, La idea aquí es que si yo le robo algo a usted and this wrong becomes known, or I actually have a conscience that's bothering me, y el mal acto se vuelve conocido o se vuelve algo en la conciencia que me molesta, I am to go back to you and make right what I did wrong. yo debo volver a usted y hacer bien, o arreglar lo que he hecho mal. Okay, so in this case, this is the Old Testament. En este caso, así funcionaba el Antiguo Testamento. It's just not getting an offering and going to the high priest and presenting an offering for your sin. No es simplemente entregar una ofrenda e ir al sumo sacerdote para presentarlo por el pecado, It's also at your own expense making right what you did wrong. sino a su propia expensa arreglar lo que ha hecho malo. Now, the absence of a restitutionary process Ahora, la ausencia de un proceso restitucionario in the face of some sins ante algunos pecados makes the consequences worse. hace que las consecuencias sean peores. Okay? Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Murder. El asesinato. In the Ten Commandments it says, "Thou shalt not murder." En los 10 mandamientos dicen no asesinarás. The scripture says a murderer in the Old Testament would be put to death without mercy. La escritura dice en el Antiguo Testamento que un asesino debe ser puesto a muerte sin misericordia. Even if he took the horns of the altar in a city of refuge, he wouldn't have refuge for that. Incluso si se aferraba a los cuernos del altar en la ciudad de refugio, no obtendría refugio por solo hacer eso. I'm not going to read it, but you can put down in your notes Exodus chapter 1, 12 to 14. No voy a leerlo, pero usted puede revisarlo después en Éxodo 21 del 12 al 14. Now, I do want you to understand this about murder. Ahora, lo que quiero que comprenda acerca del asesinato es esto. After the fall, Después de la caída, there was a moratorium on murder in the first degree. había un moratorio de asesinato en primer grado. Cain killed his brother Abel, but a sign was put on him that he would be not put to death. Caín asesinó a su hermano Abel, pero se le puso una señal para que él no fuera puesto a muerte. So murderers were still covered under some kind of protection. at Así that point. que en aquella época aún los asesinos estaban siendo cubiertos por alguna especie de protección por Dios. This changes after Noah came down out of the ark. Pero esto cambia después de que Noé sale del arca. This is when God institutes the death penalty for murder in the first degree. Es ahí donde Dios instituye la muerte como pena capital por asesinato en primer grado. We're not going to read it, but you look at it in your notes, Genesis 9, 5 to 7. No lo vamos a leer, pero lo van a leer en las notas en Génesis 9 del 1 al 7. But I want you to get this. Pero quiero que entienda esto. God gives the reason. Dios da la razón. Because if someone strikes another human being and takes their life,
God takes it as an assault on himself. Porque si alguien ataca a una persona, a otro ser humano y le toma la vida, Dios lo toma como si fuera un asalto contra su propia persona. Why? ¿Por qué? Because men and women are created in the image of God. Porque el hombre y la mujer han sido creados en la imagen de Dios. You assault another human Si being, usted asalta a otro ser humano, you are in effect assaulting God. usted ya ha asaltado a la vida de Dios. And a murderer cannot make restitution. Y un asesinato no puede hacer restitución. If I'm in a business deal with one of your sons, Si yo hiciera un negocio con alguno de sus hijos and I decide out of maliciousness in my own heart that I want what he has, y yo maliciosamente en mi propio corazón deseo lo que él tiene and I kill him, y yo lo asesino, take what is his, tomo lo que es suyo, go home, me voy a casa and then weeks or months or years later, my conscience gets to me and I realize I did wrong. y después de semanas, meses o años mi conciencia me habla y me dice he hecho algo malo. So I come back to you. E imagínese que yo regrese a usted como papá. What am I going to offer you for the replacement of your son? ¿Qué voy yo a decir, a ofrecerle a usted como un reemplazo por su hijo? Now, what I want you to see Ahora, lo que yo quiero que usted vea is sexual sin is like that in regards to murder. es que el pecado sexual Sexual sin is more serious as well because it doesn't afford a restitutionary es process. similar al pecado del asesinato, pero es más serio porque no tiene forma de ofrecer una restitución. It is not the unpardonable sin. No es el pecado imperdonable, It can be forgiven, puede ser perdonado, but you can't do anything to make it right. pero no puedes hacer nada para arreglar el mal hecho. You know, God, the scripture says that our sin is to be removed as far as the east is from the west. La Biblia dice que Dios remueve nuestro pecado como está lejos el oriente del occidente. God chooses not to remember our wrongs Dios elige no tener en su memoria nuestros males when they're confessed with repentance. cuando los confesamos con arrepentimiento. But what I'm talking about here is how do you make right what you did that was wrong? Pero lo que estoy diciendo aquí es cómo enmienda usted lo que usted sabe que ha hecho mal. So listen to the Proverbs on this. Ahora escuche a los proverbios hablando acerca de ello. I want us to examine Proverbs chapter 6, 27 to 35. Quiero que examinemos Proverbios capítulo 6, versículo 25. Yeah, 6, 27 to 35. Proverbios 6 del 27 al 35. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Okay, when we use the word compare, we're looking at two things being alike. Cuando utilizamos la palabra comparar, estamos hablando de dos cosas que son similares. When we use the word contrast, we're showing how they're different. Cuando utilizamos la palabra contraste, estamos mostrando cuán diferentes son esas dos cosas. This proverb text is showing a contrast between sexual sin and stealing. Este pasaje está contrastando el pecado sexual con el hurto. The theft may be righted through repayment of the things stolen. El ladrón puede que pague por aquello que ha robado, But sexual sin cannot be made right way of restitution. pero el pecado sexual no puede enmendarse por restitución. So here's how I illustrate this. De esta manera es que hago esta ilustración. Okay, so I have a job and I work.
Imagínense que yo tengo un trabajo y tengo un empleo y trabajo, but I've had a lot of bills that have come up in a particular month. pero tengo muchas facturas que pagar en un mes en particular. And so I've got 2 months left at the end of my money that I have. Así que tengo, I don't have enough money to make it through. tengo menos dinero y no me alcanza el dinero para pagar And todas I'm- las facturas. I'm hungry. Y tengo hambre. Now, I know at your house, you have a number of apple trees, and you just pick them, and they're at your home. Ahora, en esa situación, yo sé que usted acaba de sacar unas deliciosas manzanas del árbol y los ha puesto en su casa en unos bultos. And I also know you're away for the weekend. Y también sé que usted organizó allí los bultos y se fue de su casa durante todo un fin de semana. So while you're away, I break into your house and I steal a bushel of apples. Así que mientras usted está de vacaciones el fin de semana, me meto a su casa y me robo un bulto de manzanas. I take them and I go home and I Los- start eating those apples. Los tomo, me voy a casa y comienzo a comerme esas manzanas. And my belly's nice and full with those apples. Ahora mi estómago está bonito y contento por esas manzanas. But as I'm sitting there, Pero a medida que yo observo, with my hunger being satiated, cuando se ha saciado mi hambre, I start to be convicted about what I did. comienzo a sentirme redarguido de lo que he hecho. So I sincerely go to God and I say, God, I shouldn't have done this. It was wrong. Please forgive me of this sin. Así que yo vengo sinceramente a Dios y le digo, Señor, he pecado contra ti, perdona mi pecado. Does God forgive me? ¿Será que Dios me perdona? Yes. Yes. But now I still have my neighbor. Pero sigo teniendo a mi vecino. So I go over to my neighbor's house Así que yo me dirijo a la casa del vecino, because it's the next month and I got my paycheck. porque en el mes anterior ya recibí mi pago. I knock on his door. Le llamo a su puerta I want you to know I'm the one that stole your bushel of apples. y yo le digo, quiero que usted sepa que yo soy aquel que le robó el bulto de manzanas. Here is the bushel back, Aquí está, le devuelvo el bulto de manzanas and here is another one I'm giving you y aquí le estoy trayendo uno adicional que le estoy entregando, because I want to be sure there's nothing wrong between you and me. porque quiero asegurarme de que no hay nada mal entre usted y yo. That is restitution. Eso se llama restitución. Illustration number 1. Esa es la ilustración número 1. Now let's look at number 2. Ahora la segunda. Here I am in my home, Aquí estoy yo en mi casa okay? And I have had my eye on my neighbor's wife. y he puesto mi ojo en la esposa de mi vecino. And I know that her husband is not home. Y yo sé que su esposo no está en casa. So I make my way over to her house. Así que hago mi forma de entrar a su casa. I start to talk with her. I can tell she kind of likes me a little. Comienzo a conversar con ella. Me puedo dar cuenta de que yo le gusto un poquito. Before you know it, one thing leads to another and some kind of sexual sin takes Y place. antes de darme cuenta, una cosa conlleva a la otra en alguna especie de sexualidad. I go home. Me voy a casa. It's a week later, a month. Una semana o un mes después, I'm convicted about what I did. estoy redarguido de lo que yo he hecho. And I say to God, Y le digo a Dios, Lord, I should have never done that. Señor, nunca debí haber hecho eso. Please forgive me of that sin. I had no right whatsoever to have done Por that. favor, perdóname por ese pecado. No tenía ningún derecho de hacerlo. Does God forgive me of that sin? ¿Será que Dios me perdona de ese pecado? Yes. But now I've got my neighbor down the street. Pero ahora yo me encuentro a mi vecino en la calle. So I go to his house. Yo me dirijo a él a su casa. I knock on the door. Le llamo a la puerta. And I say to him, I was engaged in sexual sin with your wife. Here is a bushel of apples. Y yo le digo a él, tuve una relación sexual con su esposa. Le he traído un bulto de manzanas. No, we're learning something here. Estamos aprendiendo algo acá. You cannot, listen, Escuchen, you cannot undo
sexual intimate contact. Usted no puede deshacer el contacto íntimo sexual. It can be forgiven, Puede ser perdonado, but you will live with the consequences of it the rest of your life. pero vas a tener que vivir con las consecuencias de él por el resto de su vida. This is what we train our children to understand. Para eso es que entrenamos a nuestros hijos para que comprendan. As they're growing up, we're teaching them to understand as young boys and young girls to hold back on these impulses. Desde niños, a medida que crecen como chicos y chicas, les enseñamos a controlar sus impulsos. So they get a right understanding of what the relationship should exist between sexual relationship between a husband and a wife. Para que ellos puedan comprender a qué se asemeja una verdadera relación entre un esposo y una esposa. There is one episode in the scripture that I think really highlights the serious nature of this. Hay un episodio en las escrituras que pienso yo resalta la seriedad de este asunto. I won't read it, but I'll give you the text. Read 2 Samuel chapter 13. No lo voy a leer, pero le voy a dar el pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 13, That's verse 1 through 19. verso 1 al 19. This is when David's son Amnon and his daughter Tamar by two separate mothers. Este es el pasaje en donde el hijo de David, Amnón, y Tamar tenían dos modelos diferentes. Amnon burned in lust for Tamar, and so he pretended to be sick so his sister would wait on him. Amnón estaba ardiendo en lujuria por su hermana, así que pretendió estar enfermo para poder acostarse con ella. And then he forces himself on her. Después la forza a ella a tener la relación. And Tamar says, now that this has happened, let us go to our father and make this right. Y cuando esto sucede, Tamar dice, ahora que esto ha sucedido, vamos a nuestro padre y arreglemos el asunto. But the text says, now that Amnon had her, he disgusted with her. He leaves her. Pero el texto dice que después de que esto sucedió, Amnón la aborreció mucho más. Now the text says, Tamar put ashes on her head and she leaves, and there's nothing else said about her in the Bible. Tamar dice la escritura que puso ceniza sobre sí mismo y se fue por la ciudad, y nada más en la escritura volvemos a leer acerca de ella. And there's a reason for that. Y hay una razón para eso, Because females in Israel were one of three categories. porque las mujeres en Israel encajaban en una de las tres siguientes categorías: They were either wives, ya fueran esposas, or they were virgins or maidens of Israel, o eran vírgenes o concubinas de Israel, or they were prostitutes. o eran prostitutas. And Tamar realized she lost her virginity. Tamar se da cuenta que acaba de perder su virginidad. So she had no legal standing. If a man came to her and was interested in her with no virginity, he'd bypass her. Así que ella no tenía ningún estándar legal en el pueblo para que un hombre se fijara en ella, pues ya no tenía la virginidad And it could not be undone. y no podría deshacerse. Now, for those of the women here, perhaps, that you lost your virginity at an earlier age or earlier time. Ahora, para muchas de las mujeres que están acá, puede que haya perdido su virginidad en alguna época temprana de su vida. It's like all sin. It can be covered by the grace of God and forgiven. Es como cualquier pecado que puede ser cubierto y perdonado por la gracia de Dios. But you cannot change the fact that it's no longer the way it was before. Pero no puede cambiar el hecho de que ya no puede volver a ser de la misma forma que era antes. The intention of God in regards to marriage El propósito de Dios en cuanto al matrimonio is that sexually the man and the woman are supposed to discover each other's es bodies. que sexualmente el hombre y la mujer están supuestos a descubrirse unos a otros en sus cuerpos sexualmente, Only. solamente. See that? ¿Sí la ven? They discover it themselves. Ellos se descubren a sí mismos. But now, what's happening in North America, and I think probably in Colombia as well, Pero en este momento lo que sucede en Norteamérica y muy probablemente también acá en Colombia, people that eventually get married or are living together for long periods of time las personas que eventualmente se casan o han vivido juntos por un periodo de tiempo, have had multiple sexual partners. han tenido ya múltiples parejas sexuales. Okay? There may be 5, there may be 10, Tal there may be vez, 15. tal vez 5, 10 o 15. See, you can't change that. No puedes cambiar eso. So all the more,
we need to be teaching our young people this is something to be enjoyed and enter into in God's designed way. Así que con mayor razón necesitamos enseñarle a nuestra gente que esto es un mandamiento en la forma en que Dios lo diseñó. Now, that's restitution. Ahora, eso se llama restitución. Now I want you to understand defrauding. Ahora, quiero que comprendan la palabra defraudar. It is a basic biological fact that men and women are aroused sexually in different ways. Es un hecho biológico que los hombres y las mujeres son excitados sexualmente de formas distintas. Men are by nature wired in their heads to be visual. Los hombres por naturaleza están cableados en su cabeza para ser visuales. They always run the risk of sin through the eye gate. Ellos siempre se lanzan al riesgo del pecado por medio de las compuertas de los ojos. Now, women may be aroused that way, Ahora puede que las mujeres también sean excitadas de esa manera, but in the vast majority of cases, pero en la gran mayoría de casos, women are more sensitive to touch las mujeres son más sensibles al toque and emotional bonding. y al apego emocional. It's an emotional intimacy that results in bonding that actually eventually leads to sex. Es un apego emocional que resulta en un apego Sensitive to touch, emotional intimacy, which results in bonding. es un apego emocional que finalmente resulta en un apego sexual. So, in some of the counseling centers in the United States, En algunos de los centros de consejería en los Estados Unidos, what we've got are adolescent young boys lo que tenemos en jóvenes adolescentes, who are dripping with testosterone. los cuales están ardiendo con testosterona, And they're being bombarded with images of all kinds of women that are dressed in various ways. y al mismo tiempo están siendo bombardeados con imágenes de todo tipo y mujeres vestidas de diversas maneras, And probably also involved with pornography. y probablemente también involucrados con la pornografía. So they're on the prowl to be experimenting with a woman. Así que están en la búsqueda de experimentar con una mujer. They are visually oriented. Están siendo orientados visualmente. On the other hand, adolescent girls, Pero por otro lado, las jóvenes adolescentes, who in particular do not have clear emotional support and contact with their fathers, quienes al mismo tiempo no tienen sus apoyo ni sustento emocional o contacto con sus padres, they're searching for emotional connection. están buscando por una conexión emocional. Okay? And the mistake they make Y el error que cometen is that they think when they give their sexual life away, they'll get the bonding, and it very seldom works. es que creen que cuando entregan su sexualidad están recibiendo lo que estaban buscando. They give their virginity away in a heartbeat for male attention. Ellas entregan la virginidad al latido de un corazón a cambio de la atención masculina, We're thinking here of intimate friendship and emotional support. para así poder obtener una amistad íntima o un apoyo emocional. Only afterwards do they realize that though they kept their part of the bargain, Solo mucho después se dan cuenta que aunque su pareja obtuvo la parte del negocio, they seldom get what they thought they were going to receive. ellas no recibieron lo que esperaban recibir. Now, the world is coming on now, and it's saying to women, Ahora el mundo está llegando y les dice a las mujeres: you have a right to have your sexual needs met as well. tú tienes el derecho de satisfacer tus deseos sexuales también. Sexual sport for you should be the same as it is for men. El deseo, la satisfacción sexual para ti debe ser idéntica a la del hombre. But search your hearts. Pero observe su corazón. Ladies, search your own heart. What do you really want? Mujeres, examinen su corazón. ¿Qué es lo que realmente quiere? You want somebody to use you for a one-night stand, or did you want a relationship with somebody where you could share your life with them? ¿Quiere usted que una persona la utilice solo por una noche o alguien que esté con usted por el resto de su vida? Now, let's talk about the pathway to sin.
Ahora, hablemos de la senda hacia el pecado. The pathway is through fraud or defrauding. This is the topic of this part of the lecture. La senda es el engaño o el fraude. Ese es el tema de esta parte de la conferencia. The Greek word apostero La palabra griega apostereo means to rob or mislead with an intention to cheat. significa robar o engañar con la intención de mentir. Okay, listen to how it's used. I'll have Anderson read these two texts. Observe cómo se utiliza esta palabra a medida que leo los siguientes versículos. Mark chapter 10, verse 19. Marcos 10, 19. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Okay, no cheating. This is this one Greek term being translated in Spanish here. Do not cheat. Aquí la expresión que tenemos, no defraude, en el griego significa no engañes. But there's another Greek term that's used by Paul in 1 Thessalonians chapter 4, 2 through 8. Pero hay otra expresión utilizada por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 8, And it comes up in the context of sexual immorality. la cual utiliza en el contexto de la inmoralidad sexual. Plon ekteo. La palabra es plonecteo en griego. Okay, the key is what it means is more important. To be covetous or overreach. Pero la clave, lo importante aquí es lo que significa, es codiciar o desear o querer obtener, atrapar. Look at 1 Thessalonians chapter 4, 2 through 8. Observe lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 2 al 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Chapter 4, 2 through 8. Hasta el 8. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Chapter 4, 2 through 8. I want to make sure we have that right verse. Got it? Okay. Okay. One thing I want to call to your attention is this. When it says abstain from sexual immorality, Quiero que usted ponga atención al versículo que dice que se abstenga de fornicación o inmoralidad. oftentimes when you read the word immorality in your Bibles, Muy a menudo cuando usted lee la palabra inmoralidad o fornicación en sus Biblias, the Greek word that's used in the Greek New Testament is being translated la palabra utilizada en el Nuevo Testamento está siendo traducida and the term is porneia, del término griego que es porneia, from which we get the word pornography. de lo cual obtenemos la palabra pornografía. Okay? It's a term that covers all sexual sin Es un término que abarca todos los pecados sexuales outside of marriage. por fuera del matrimonio. Now, these two words Ahora. that are used in the Bible here for fraud and defrauding Estas dos palabras que se usan en la Biblia y en nuestra traducción tenemos agrave ni engañe, they relate significantly to the commandment prohibiting adultery. se relacionan de manera significativa al mandamiento que prohíbe el adulterio. Jesus clearly taught that the breaking of this commandment is first accomplished in the heart. Jesús primeramente enseñó que este mandamiento se logra en el corazón. Matthew chapter 5, 27 to 28. This is the Sermon on the Mount. Mateo 5, 27 al 28, este es el sermón del monte. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Okay, did you catch that? Every man who looks at a woman to lust after her. Observen lo que dice, cada hombre que mira a una mujer para codiciarla. Okay, as I said earlier,
God has made men to be visually stimulated. Como lo dije antes, Dios creó al hombre para ser estimulado visualmente. Okay, so ladies, listen up. Así que, hermanas, escuchen. When a female dresses in a revealing or provocative way, Cuando una mujer se viste de una forma reveladora o provocadora, she is defrauding all of the men around her. está agraviando a todos los hombres que hay a su alrededor. In effect, she is enticing them to have what she's advertising. En efecto, ella los está seduciendo para que ellos quieran obtener lo que ella está anunciando. And the males have no right to it because they're not her husband. Y estos hombres a su alrededor no tienen derecho porque no son su esposo. This is cheating. Esto es engaño. It is a form of defrauding. Es una forma de agravio o fraude. Because men are sexually aroused by sight, Pues ya que los hombres son excitados por medio de la vista, women should give great care in the manner of their dress. las mujeres deberían cuidarse mucho en la forma en que se visten. Listen to how Paul puts this idea of modesty in 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Escuche lo que Pablo dice acerca de la modestia en 1 Tesalonicenses 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Okay, so the idea there is, and sanctification is another way of putting holy. La idea aquí en la palabra santificación es otra forma de decir santo. Ladies, we need to, in our dress as well as teaching our young girls, Mujeres, necesitamos en nuestra forma de vestir, como también al enseñarle a las niñas, to be holy in their dress. a ser santas en su vestido. The culture might tell you, oh, you need to show more of your body. La cultura le puede decir a usted, necesitas mostrar más tu cuerpo, Because that's what's in style. porque ese es su estilo. The Bible doesn't care about that. Pero la Biblia no tiene oídos a eso. The scripture transcends every culture on the planet. Las escrituras trascienden toda cultura en el planeta. Now, with young girls, Ahora, con las niñas pequeñas, fathers and mothers can help with this concern. las mamás y los papás les pueden ayudar con este asunto. It's the father, if the mother hasn't already said it, Es el padre, si la madre ya les ha enseñado to a young 14-year-old girl, a una niña de 14 años, no, you're not going out dressed like that. tú le vas a decir, no, tú no vas a salir vestida de esa manera. How about the men? Pero ¿qué hablar de los hombres? Young men, Los jóvenes, likewise, must be taught that being a man means los hombres de la misma manera deben ser enseñados que ser un hombre significa learning how to control sexual urges and not exploiting them. aprender a controlar las urgencias su deseo sexual y a no ser llevado hacia esa tentación. Boys or men may not touch women that may result in arousal for sexual contact. Ningún hombre ni un joven debería tocar a una joven de forma que provoque una excitación sexual en ella. Now, again, fathers are critical in this in regards to their young children. De nuevo, los padres son críticos en este aspecto de la enseñanza a sus hijos. In the world, becoming a man En el mundo de hoy, llegar a ser un hombre might be one sexual conquest after the next. puede ser en el mundo de hoy significa conquistar una experiencia sexual y luego otra. But in the life of the kingdom of God, Pero en la vida del reino de Dios, men are learning that being a man los hombres aprenden que ser hombres means controlling their sexual urges, significa controlar su urgencia sexual, which, by the way, are holy, lo cual de hecho es santo, because sex is a good thing, porque el sexo es algo bueno, but they must be held until they are able to be experienced in holy matrimony. pero debe esperarse para ser disfrutado de él dentro del santo matrimonio. Now, I want you to see this in Scripture, how everything changes with the presence of marriage.
Ahora quiero que vean la escritura cómo todo cambia con la presencia del matrimonio. And it changes in this way. Y cambia de la siguiente manera. Once we are married, Una vez estamos casados, one another's bodies become the ownership of the other person. el cuerpo del uno y del otro se convierte en la propiedad de la pareja. Look at Paul, 1 Corinthians chapter 7, verse 4. Observe Pablo lo que dice en 1 Corintios 7, verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Okay? So, when I get married, my body becomes the ownership of my wife, Así que cuando yo me casé, mi cuerpo se convierte en la propiedad de mi esposa. and my wife's body, vice versa. Y viceversa con el cuerpo de mi esposa. Okay, so when a married woman Así que cuando una mujer casada dresses or acts provocative toward her own husband, se viste o actúa de forma provocativa hacia su esposo, this is not sin. no está pecando. There's no sin there. No hay pecado allí. She can stir up all the passion in the world in that man because her body belongs to him. Ella puede excitar toda la pasión en el mundo hacia ese hombre porque su cuerpo le pertenece a él. On the other hand, Por otro lado, when the man caresses his wife, cuando el esposo acaricia a su esposa, when he emotionally bonds with her, cuando está emocionalmente apegado a ella and she feels safe and a sense of bonding that's there, y ella se siente segura y hay un sentido de apego allí. and now she wants to give herself to her Y husband, en ese momento ella quiere dar su cuerpo a su esposo. there's no sin there. No hay pecado ahí. That's the way it's supposed to work Esa es la forma en que se supone debe funcionar inside of marriage. dentro del matrimonio. When a male begins to touch or emotionally manipulate a woman whom he is not married to, Pero cuando un hombre comienza a tocar de forma manipuladora a una mujer que no es su esposa, he is sinning against her. He has no right to touch her in this way. está pecando contra ella y no tiene derecho a tocarla de esa manera. There's an interesting text, too, I would add to this. It comes out of the book of Solomon, chapter 8, verse 4. Hay un verso interesante que viene de Cantares, capítulo 8, verso 4. This is just, Solomon is loaded with the love relationship between Solomon and his wife. It has all kinds of sexual innuendo in it. Este libro de Cantares está recargado de un innuendo y de un contenido muy sexual. But there's a wisdom statement here that's given in Solomon chapter 8, verse 4. Pero hay una declaración de mucha sabiduría que se da en el versículo 4 del capítulo 8. 8:4. Su izquierda esté debajo de mi cabeza. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Okay, the idea here is restrain arousal until the right time. La idea aquí es restringir la excitación hasta el momento correcto. Or stated in another way, O dicho de otra manera, don't be about the business of creating arousal until the right time. no se involucre en provocar excitación hasta que llegue el momento adecuado. Once again, this is not a concern for married couples. Una vez más, esto no es una preocupación para las personas casadas. When the wife becomes provocative with her husband, she's enticing him to have what he already owns in marriage. Pues cuando una esposa está provocando excitación en su esposo, ella puede hacerlo y no es pecado porque su cuerpo es propiedad de él. And when a man emotionally bonds with his wife and stirs passion within her, he's enticing her to have what is already hers. Y cuando un esposo acaricia a su esposa y está provocativamente tratándola, está haciendo lo que ya le pertenece a él. Again, listen to the Apostle Paul on this, 1 Corinthians chapter 7. De nuevo, escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. Chapter 7, verses 2 to 4. Del verso 2 al 4.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Si lo puede ver, eso es lo que sucede en una unión marital. Ahora, esto no es una justificación para el abuso dentro del matrimonio. No hay usar un texto así no se puede utilizar como defensa si el hombre está abusando verbalmente o psicológicamente o físicamente a su mujer. Pero eso es para otra conferencia. Pero déjeme regresar a las muchachas una vez más. Quiero resaltar de nuevo lo siguiente. ¿Por qué será que hay tantas jóvenes que están entregando su virginidad? En mi opinión, es que la mayoría de las mujeres jóvenes necesitan tener un gran apego hacia sus padres. And if they are, they're less likely that they'll be seeking emotional support from adolescent Y boys. si están apegadas a su papá, entonces no van a buscar un apoyo emocional de otras personas. But oftentimes, this works totally backwards in families. Pero muy a menudo esto funciona en las familias al revés. When girls are young, they're like little kids, they're all over their dads. Cuando las mujeres están pequeñitas, están detrás de papá. But what happens is the girl is starting to go through adolescence, a lot of times men pull back from their daughters. Pero la mayoría de veces es que cuando la niña comienza a ser adolescente, los padres se apartan más y más de ellas. But that's actually the time when men should be doing more bonding with their daughters. Pero de hecho ese es el momento en que los papás deberían crear más apego hacia sus hijas. Tell me about your day. Tell me about your day. Háblame sobre tu día. How are you doing? ¿Cómo te va? Tell me what's going on in school. Cuéntame cómo vas en el colegio. When you have the opportunity, you put your arm around her, you touch her. Cuando usted tenga la oportunidad, ponga su brazo sobre ella, usted la toca. I'm not talking about sexuality here. No estoy hablando de sexualidad acá. I'm talking about holding her hand, praying with her. Estoy hablando de tomar su mano, orar con ella. You show me a young girl who is bonded with her father, and I would be willing to say that the likelihood of her being sexually involved with another teen is very low. Usted me muestra una niña que esté altamente apegada a su padre y le mostraré, y creo que probablemente es muy poco probable que ella vaya a buscar el amor en otras personas. I know many of you are sitting there thinking, boy, that's not the way I was raised. Yo sé que hay muchos de acá que están pensando, pero eso es muy difícil. I wish I heard this 25 years ago. Ojalá hubiera escuchado esto hace 25 años. I understand that. Yo comprendo eso. You know, I wasn't a Christian. I wasn't raised in a Christian family. Yo tampoco fui cristiano y ni crecí en una familia cristiana. So I understand what it means to be raised in the world with worldly ideas about sexuality. Así que yo comprendo lo que significa ser educado y criado en el mundo con ideas mundanas sobre la sexualidad. But it is absolutely essential for the Colombian church. Pero es absolutamente esencial que la iglesia en Colombia You have to pass along the Christian faith, a baton of faith, to your children. le pase la fe cristiana a sus hijos. And part of that is learning how to manage their Y sexuality. parte de eso es enseñarles cómo manejar su sexualidad. Otherwise, the powers of darkness are going to overwhelm the church. De otra manera, los poderes de las tinieblas van a abrumar la iglesia. And you will look more like the book of Judges, Y ustedes se van a parecer más y más al libro de los jueces, where generations failed to pass on the faith to their young people. donde las generaciones fallaron de transferir la fe a los And jóvenes they paid a terrible price. y tuvieron que pagar el precio.
I'm here to tell you that's happening in North America. Y les digo, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Many of you are first generation Christians. Muchos de ustedes son cristianos de primera generación. You don't have a heritage of Christian faith here. Ustedes no tienen una herencia de una fe cristiana. It's absolutely essential that you do the hard work of a grandparent and a mom and dad in teaching these young children. Es absolutamente necesario que usted haga la tarea de abuelo y de mamá y papá y enseñarle a sus hijos más jóvenes. Okay, final points. Puntos finales. Number 1. 1. The breaking of this commandment involves far more than physical adultery after marriage. El quebrantamiento de este mandamiento involucra mucho más que el adulterio después del matrimonio. It's all manner of sexual sin. Pues este mandamiento abarca toda forma de pecado sexual. Number 2. 2. The inability to make restitution for sexual sin means that this infraction of the moral law is more serious. El hecho de que este pecado sea difícil o imposible de restituir muestra la seriedad del mandamiento. It is forgivable by God, Es perdonable por Dios, but the circumstances cannot be undone. pero las circunstancias no se pueden deshacer. Number 3. Tercero, We may promote sexual sin among us based upon how we act or dress. podemos nosotros promover la sexualidad en la forma en que actuamos y vestimos. Stirring passions in someone to have something they have no right to is a great moral wrong. Excitar pasiones sexuales en personas que no tienen el derecho a poseerlas es un mal moral y una gravedad. It's a form of cheating. It's defrauding. Es una forma de engaño, es un fraude. Teens must be taught the proper distance that should be from one another. A los adolescentes debe enseñárseles la distancia apropiada los unos de los otros. You must be careful how familiar you are with the opposite sex. Debe tener mucho cuidado cómo comportarse y relacionarse con el sexo opuesto. And this is true for adults as well. Eso también es cierto para los adultos. Number 4. Número 4. Sexual intimacy between married couples involves a sense of knowing that is beyond the mere activity. La intimidad sexual entre las parejas involucra un hecho de conocimiento que supera el mero acto sexual. Healthy sex lives in married couples Cómo el sexo se alinea en personas casadas do not begin when they get into bed with one another. Do not begin when they get into bed with one Esta another. relación no comienza en el lecho matrimonial cuando se unen el uno al otro, It begins with how well they're bonded in the rest of their lives. sino que comienza con cuán bien apegados están el uno al otro en el resto de sus vidas. And finally, Finalmente, internet pornography tramples God's law for restitution and the sin of defrauding. la pornografía en el internet destruye el mandamiento de Dios e impide que haya restitución por ese pecado y es un fraude. The images that come through the mind Las imágenes que entran por medio de la mente cannot be undone. no se pueden deshacer. Okay? Another thing. Otra So our cosa. kids are going to be in a better place if they are shielded from this. Nuestros hijos estarán en un mejor lugar si están escudados contra esto. I will tell you how that will happen in the next lecture. Pero les voy a decir cómo protegerlos en la próxima conferencia. Take 10 minutes. El pastor dice, tómese 10 minutos, pero yo digo 5. If you have questions, write them down and get them to Anderson. Si tiene preguntas, por favor, escríbalas y me las trae. Vamos a tomar un descanso. Hermanos, hablamos de 5 minutos en últimas con el hermano. Si alguno tiene preguntas, puede levantar la mano o puede...
Hermanos que quizás tengan compromiso y tengan que irse, pueden hacerlo. Los que desean, quieren quedarse media hora más, hasta las 2:30, se estarán respondiendo a las preguntas que ustedes han dado. Entonces, continuemos. Are we ready? Okay. Okay, we're going to get underway. Bueno, vamos a continuar. In this lecture, what I want to do is show you some biblical examples En esta conferencia lo que quiero hacer es mostrarle algunos ejemplos bíblicos of biblical characters who did control their sexual urges and also some who did not. de personajes bíblicos que pudieron controlar sus urgencias sexuales y otros que no pudieron. And then at the end, I want to give you some constructive things that you can do to help yourselves and your family. Al final le quiero dar algunos consejos constructivos que puede hacer para ayudarse a usted mismo y ayudar a su familia. Thank you. There's one more thing I need to get in that I failed to mention in the last lecture. You need to understand this. Hay algo más que quiero mencionar que se me pasó en la conferencia anterior, pero necesito que usted lo comprenda. There is some science here in regards to the male brain I want you to be aware of. Hay mucha ciencia en cuanto al cerebro que necesito que usted sepa. Now, when a man is in what's called a fight or flight episode, Cuando un hombre está en una situación de pelea, okay, in other words, he's in a situation where his life might be in danger, somebody's attacking him, or whatever. en otras palabras, es una situación de vida o muerte en donde alguien lo está atacando o algo similar. And if he survives, Y si ese hombre sobrevive, in his memory, dentro de su memoria, chemicals are released to embed that memory in his mind so that if something like that happens in the future, it can be immediately called up. químicos son liberados en su cerebro para impregnar ese episodio en su memoria, de manera que si en el futuro vuelve a suceder, inmediatamente la memoria libera de nuevo esos químicos. God has made men in such a way that if they survive the event and face a similar situation in the future, immediately that memory comes back to them with that speed to save themselves. Dios ha diseñado al hombre de manera de que esos químicos funcionen para protegerlo en estas situaciones y estos de inmediato rápidamente se liberen y salven su vida. Comprendo? ¿Entienden? Now, here's what the science says. Esto es lo que dice la ciencia. When men are studied sitting in a theater viewing pornography, Cuando los hombres están sentados en un teatro viendo pornografía, the same chemicals that are released in a fight or flight episode are the same ones released when he's viewing pornography. los mismos químicos que se liberan en una situación de vida o muerte son exactamente los mismos que se liberan cuando ve pornografía. Those images come back that quick. Pues estas imágenes regresan de inmediato. So, on one hand, Así que por un lado, this is why, another reason, we're trying to protect our kids. por esta razón estamos tratando de proteger a nuestros hijos. But on the other hand, Pero por otro lado, for those of you that have been involved in pornography, para algunos de ustedes que han estado involucrados en la pornografía, you know very well what I'm talking about. usted sabe muy bien de qué es lo que estoy hablando. Because these images can come back into the mind and torment us at any time. Porque estas imágenes vienen a nuestra mente a atormentarnos en cualquier momento. I remember when I was a young boy, Yo recuerdo cuando estaba más joven, my dad had a deck of playing cards. mi papá tenía un set de cartas. Okay, and every one of these cards, there was a nude woman on those cards. Y en cada una de estas cartas había una mujer diferente. There are still images, if I think about it, that Todavía- I can remember. Esto fue cuando yo era joven, cuando era muchacho, y todavía hay imágenes que puedo recordar. You ask my wife, Y usted pregúntele a mi esposa, I can't remember anything. no puedo recordar nada. I mean, there's all kinds of things. I need her to help me. I forgot this, I forgot that. Es decir, hay un montón de cosas en las que ella me tiene que ayudar porque olvidé esto, olvidé aquello. But these kinds of images Pero este tipo de imágenes can be very difficult to deal with. pueden ser muy difíciles de manejar.
but there's still hope. pero hay esperanza. We'll talk about that at the end. De eso hablaremos al final. All right, the first individual I want you to study is David. El primer individuo que quiero que estudiemos es David. David is known as a world-class poet, David es conocido como un poeta de talla mundial, a beloved monarch. Beloved monarch. fue un monarca muy amado, Fearless warrior, un guerrero, and a man who could Temerario. not control his sexual urges. pero un hombre que no pudo controlar sus urgencias sexuales. Look at 2 Samuel chapter 11, 1 and 2. Observe 2 de Samuel 11, del 1 al 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Okay, we only have what? A couple verses there. There's a lot for us to consider here. Tenemos solo 2 versículos para considerar muchísimo. The first thing I want you to note is that sexual sin is never just about sex. Lo primero que quiero que note es que el pecado sexual no siempre se trata solo de sexo. And here's the point. Y el punto es este. David would have never committed adultery if he had been doing what God had called him to do. David no hubiera nunca cometido adulterio si hubiera estado haciendo lo que Dios le llamó que hiciera. It was the spring. It was the time when kings go out to battle. Era la temporada en que los reyes iban a la guerra. But instead of leading his forces, Pero en lugar de guiar a sus fuerzas, he wasn't doing that. no él estaba haciendo eso. Okay? So what is he doing? ¿Qué es lo que hace? He's in idleness and isolation. Está en la vagancia y aislamiento. And because of these two things, idleness and isolation, Y debido a estas 2 cosas, el relajo y el aislamiento, he gave in to his temptation. se dio a la tentación. Gentlemen, Caballeros, pornography for men often begins la pornografía para los hombres a menudo comienza when we are tired, cuando estamos cansados, bored, aburridos or in need of stress relief. o en necesidad de descansar del estrés. Okay, you think about it. Piénsalo. Come on, I got a group here, more than 100 people. Gentlemen, think about the times that you have succumbed to looking at pornography. Tenemos un grupo acá de alrededor de 100 personas. Hombres, piensen en los momentos en que has sucumbido a la tentación de la pornografía. Tired, Cansados, bored, aburridos desirous of some stress relief. o cuando desean descansar del estrés. Here's the lesson point. Esta es la lección. We are very vulnerable to sexual sin Estamos vulnerables al pecado sexual when we are living for ourselves and not for others. cuando estamos viviendo para nosotros mismos y no para otros. We need to turn these times of boredom or stress relief need to become self-sacrificial and stop thinking about self-indulgence. Necesitamos contrarrestar estos momentos de aburrición y cansancio con el autosacrificio por otros. Pornography is about me. La pornografía se trata de mí. I want to indulge my flesh. Quiero satisfacer mi carne. It's just one corner of my life that's mine. Es una esquina de mi vida que me pertenece. But I want to remind all of you of something. Y tal vez algunos les voy a advertir de algo. If you have said, I want Jesus Christ to be Lord of my life, Si usted ha dicho, quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida and asked for the forgiveness of your sins, y le ha pedido perdón por sus pecados, His Lordship means every single area of your life. su señorío significa cada área de su vida. You can't say it's all for Christ and have this part of the pie, this part of the cake is for me. Usted no puede decir todo por Cristo, pero esta porción de la torta es para mí. This whole idea of Christ as Lord, Esta idea de el señorío de Cristo, we need to define that, L-O-R-D. necesitamos definirla, S-E-N-O-R. Lord means master, El Señor significa amo, boss. jefe.
controller. controlador. Okay? We are slaves to him. Somos esclavos suyos. We are bond slaves. Somos siervos de él. We signed up for this. Nos enlistamos para ello. Jesus Christ is Lord of my life. Jesucristo es Señor de mi vida. Okay? You can't look at this and say, well, you know, this is kind of a hobby of mine. I don't do other things that's injurious to my wife. I just do this. Bueno, usted puede decir, esto es lo único que hago, no creo que esto le haga daño a mi esposa, yo solamente dejo esto para mí. The eye is the window to sexual desire. El ojo es la ventana al pecado sexual. Now, the illustration I give on this is a woman in the United States who's a conference speaker. La ilustración que yo doy es una mujer, utilizo a una mujer en Estados Unidos que es una conferencista. As a young girl, she had a terrible, tragic accident. Como joven, ella tuvo un accidente muy trágico cuando estaba en su adolescencia. She dove into a body of water Se tiró un clavado a un lago, and didn't realize the depth, no se dio cuenta de la profundidad and she broke her neck. y se rompió el cuello. Okay, so she's a quadriplegic basically from here down. Ella es cuadruplégica desde aquí hacia abajo. Johnny Erickson Tata is Ella her se name. llama Johnny Erickson Tada. She tells a story Ella cuenta una historia. of going to church. Ir a la iglesia. Okay? Ella She's iba a la iglesia. wheeled in there on a wheelchair. Ella iba, la empujaban en la silla de ruedas. And she's sitting somewhere where they have wheelchairs like that in the church. Y ella se sentaba en una silla ahí en la iglesia. And every single week that she's there are certain families that sit in the same place every week. Y cada semana, cuando ella se sentaba ahí, algunas familias se sentaban alrededor de ella cada semana. And there was one particular young man that always sat in front of her about 3 rows up. Pero había un muchacho en particular que se sentaba 3 sillas adelante de ella. And she said, I had lustful thoughts about that Y person. ella dice, yo tenía pensamientos lujuriosos sobre esa persona. Now think about it. Ahora, piénsenlo. What is she going to do? ¿Qué va a hacer ella? She couldn't do anything. No podía hacer nada. But sin begins through the eyes. Pero el pecado comienza por los ojos And it starts in the heart. y comienza en el corazón. That's what Jesus said when he was in the on the Sermon on the Mount. Eso es lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. He talked both about murder beginning in the heart Habla del asesinato iniciando en el corazón and sexual sin as well in the heart. y el pecado sexual también en el corazón. Okay? Consequently, be careful about what you see. En consecuencia, tenga cuidado de lo que ve. In our culture, I mean, it is a problem. You can't walk through a shopping center or go anywhere where you don't see some kind of sexual image. En nuestra cultura es un problema porque usted va a un centro comercial y no puede evitar ver cierto tipo de imágenes. But this Pero esto is unbelievably dangerous. es increíblemente peligroso. It's one thing to go to the supermarket and have to deal with magazine covers that are Es there. una cosa tener que ir al supermercado y tener que evitar ver revistas. But this is at a whole new level. Pero esto está a un nivel completamente nuevo. When I was a young boy, if I wanted to see something that was X-rated, Cuando era joven y yo quería ver algo que era para mayor de 18 años, first of all, you had to be 21, and I had to go to the worst part of the city that I was from. primero que todo en Estados Unidos tendría que tener 21 años, ir al peor área de la ciudad. Now, I could be a 10-year-old kid Pero hoy en día puedo ser un niñito de 10 años sitting under a tree in a park sentado en un árbol en un parque and be viewing pornography from all over the world. y mirando pornografía de todo el mundo. And that pornography is going to shape my understanding about what I believe sex is. Y esa pornografía va a moldear mi entendimiento de lo que yo creo que es la sexualidad. One author said this about it in regards to the old days when it was just in magazines. Okay, go ahead. Hay un autor que dice lo siguiente cuando habla de las revistas de hace muchos años.
Lo que hace que el sexo en línea sea más atractivo que cualquier basura empacada es la satisfacción instantánea en una variedad sin final. Usted nunca llega al final de la revista. Y tiene que empezar a mirar las mismas fotografías de nuevo. Con el antiguo porno, usted la veía una vez y ya la consumía. La mastica y se le traga el sabor al chicle. Pero esto no se puede hacer en la red. A la goma nunca se le acaba el sabor. Pues hay un nuevo trozo de carne esperando ser visto. Y las expectativas apegan con mucha más fuerza. Adicionalmente, porque hay mucho más por ver, va a seguir viendo y todo nuevo. Ningún estímulo como este existía antes. You never come to the end. Nunca llega al final de la revista en internet. It keeps going and going. Sigue y sigue. Now, this is resulting Ahora, esto está trayendo el resultado in sexual dysfunction in men. en una disfunción sexual en los hombres. Okay, even in the United States, Incluso en los Estados Unidos, Time magazine, la revista Time, which is one of the widely circulated weekly magazines, la cual es una de las revistas que circula globalmente, did a cover story on pornography. hizo una historia que salió en la portada acerca de la pornografía. Now remember, this is not Christian. Recuerden, esta revista no es cristiana. What the article was simply doing was highlighting that men who have become addicted to pornography are having a lot of trouble having a healthy sexual relationship with their wife. Pero lo que estaba resaltando este artículo es que los hombres que tenían una dieta continua de pornografía estaban teniendo disfuncionalidades en su vida sexual. Okay? And there are now studies being done in universities. Y en estos momentos hay muchos estudios que están siendo realizados en diversas universidades. So we ask the question, is it possible? Really, can you become addicted to internet pornography? La pregunta es, ¿sí será posible que pueda volverme adicto a la pornografía? And the answer to that is absolutely yes. Y la respuesta es absolutamente sí. I guarantee it. I'm standing here today. There are men in this room who have said in the past, I got to quit this and quit it, but you can't. Yo le garantizo que hay hombres en esta mañana que están acá y en el pasado han dicho, voy a renunciar a esto, lo voy a abandonar, dejo de hacerlo, pero no son capaces. Okay? It's because of the chemical release in the brain. Pero esto es debido